APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol rikurrikunapimi suma kuskakunata riksishpa shamunahupashkanchi. Kunan pachapika kay La Florida ayllulakta kuskamanta chayamupanchi. Yalishka watakunapimi kay kuskapika waka kuska nishpa riksipashkanchi. Kaypimi suma ayakuna samashpa tiyankuna kashka. Shinami kallaripanchi kaypi bajo un mismo sol rikurikunawan. Shinapash kikinkunama yuyachipanchi kay redes sociales nishka ukukunama yaykushpa campanitapi achigyachipaychi ñukanchipa rikuykuna kikinkunama chayashpa kanajuchu. Shinami ñukanchitapash ashtawa hawama viñarishpa katichu yanapankichi. Ashtawa ali shamushkakapaychi mashikuna. Kay kuskakunapimi kay pachakunakama suma pugyu fakcha kawsamushpa kashkakan. Shina kashkamantami kay Otavalo ukumanta runakuna ashtawangari shuk llaqtakunamanta runakunapash tumarina raymikunata ashtawangari inti raymipipash kay armaychishikunata paktachishpa kawsankunakan. Shinami yalipanchi Esmeraldas markama kay Proconeg ukumanta mashikunami sumak shuyukuyurita ñukanchima apamushkakan. Imashina kay Guadualito ayllulakta ukupi shuk suma fakchata kamashpa kawsana yuyaykunata viñachinajushkakunamanta. Shinaka kaykunata rikupashunchi. La comunidad cuenta con 88 familias, 287 personas en población total. De territorio tenemos 2.600 hectáreas, un poquito más de áreas. También tenemos bosques secundarios, casi la mayor parte. Sembríos también, el tema de cacao, maíz, caña, yuca, piña, lo que se da aquí, lo que se consume. Lo que no se tiene es comercio, ¿no? Todo lo que se siembra se consume. Acá ahorita se está sembrando el cacao, es la única parte que está fortaleciendo para sustentar a la familia. Viral viene aquí udiremos una, aquí pero aquí son viene Guadualito mun mire, Guadualito mun. Aquí antiguamente comunidad yajire. Pero mine allí aquí ne, mine, antigua mi, donde más comunidad sare aquí ne, aquí ne 80 metros dice, 80 metros, guay. Va, pigam tu chi, pula mat me, avain, guay main, awan wat mi chi, pero antigua ne mi allí, man me sumire, ida chi. Ano me trapoy patpatin burama ano me trapoy me piching kay buraga yun doon me piching sucio buraga piching pero bula madgas me limpio mas mama na siya ne doon me wat min buraga iba ne me sa kine me komunidad sala ne me piching limpio giyaga na siya wa piching ne es presidente kay giyaga na siya wa primero comunidad nap tane pero me comunidad kay gikas angana we kay amdia wane isune me nani kay gusa ani me palmera kasera samdie me palmera samdie me sune ane sushi bayama je biching bay sune me kas Tigam gani me, wala no buram daji baspa, na katina baka baspa kasigara na kamu sa bikin. Don me yama ji sa ne me, andi me jagas kai sa me son me, kai sa me son me.
tenemos 2 ríos en nuestra comunidad, el río Guadualito y el río Zabalera, la cual nacen de las palmeras que están ubicadas en labores agrícolas, y estos ríos vienen contaminados, ya las personas no se pueden bañar. Las palmeras tienen que dejar una zona de amortiguamiento para poder sembrar, pero no dejan, siembran desde el filo de la orilla del río. Y cuando hacen las funigas, lavan las bombas en el río, y esa agua nosotros toca ingerir. Aquí pues a veces mueren los pescados, cuando uno baja a bañar, esos pescaditos se encuentran muertos, así, los camaroncitos y ven muertos. La enfermedad más común aquí es diarrea y granos, porque aquí es el agua, porque aquí este es un bosque que mantiene 2.500 hectáreas, pero nosotros estamos en el medio. Todas las aguas que ustedes ya vieron en esa cascada tan hermosa que tenemos, esos ríos todos los días tienen químicos, no se puede utilizar el agua para consumo humano. Acá hay otro estero pequeño donde no siempre se utiliza, porque eso de allá en verano muere pescado cerca donde ustedes vieron. Nosotros lo que pedimos a las autoridades, más que todo al Ministerio del Ambiente, que es el encargado de regular esto, que hagan controles, que ya las palmeras no contaminen más los ríos. Estamos luchando desde el 2012 con un proyecto de agua potable para esta comunidad, la cual no tenemos agua de dónde tomar nuestros niños, nosotros mismos. Entonces pedimos a las autoridades, el Ministerio de Ambiente, a Senagua, que nos ayuden para que nuestra comunidad pueda salir en adelante, porque ya estamos cansados de vivir en esta contaminación. No porque somos de una nacionalidad agua, las autoridades nos tienen excluidos. También somos personas que tenemos derechos, como el derecho que tienen todas las personas aquí en el Ecuador. Runa kawsaykunapiqa ñukanchikpa yayakuna hatun taytakunami sumaq yachaykunata charinkunakan. Shinami kay pachapi riqsishpa kagripanchik imashina kay Siecopay runa kawsaykunapi shuk hatun tayta patsaq yali watakunata charin taytami paykunapa kawsaykunapi wamrakunama sumaq yachaykunata yalichishpa kawsashpa shamunakushkamanta. Shinaka kaypi riqsishpa kagripanchik kay taytata rikupashunchik. Cesario Pillaguaje tiene 108 años de edad y es el chamán más anciano y sabio de los Siecopay. Desde los 8 años empezó a tomar yagé con sus abuelos, el bejuco sagrado de los Siecopay con el que conocen las ciencias chamánicas para curar enfermedades, cuidar el territorio, conocer y comunicarse con las entidades espirituales que en él habitan y que son parte de la cosmovisión de este pueblo. Để tham mai hạ cứ pizza cứ vậy thì cứ đi bãi bạn nhá thầy vậy bãi về dù đây quê này nhỏ nào phòng mai này còn đấy vậy hạ quay bãi bạn nhá hao vậy đi ra đây đào đi xoay đi quậy đào đi. Cesario aconseja a los jóvenes sobre el comportamiento que deben tener para defender la vida y la espiritualidad Siecopay, pues en su conocimiento se conoce el plan de Dios, Mayhaque, para su pueblo. Además, porque no se debe perder los conocimientos ancestrales. Pico ai gì hả đấy quá thế gì hả đấy ôi thì có pico à có gì có chưa đây cả mà hiện cái quay đi của đây này họ thì cả này họ đúng bảo hơi gì hả này cả cái nào phải hả cả mai ý ạ này phải hả coi mai hả kia mà từ bỏ hay teo họ qua nhá tôi đây thì cả hai thì cô mai phải nguy nhau vậy để nhau hơi phải vậy cô
nhà hàng cú mạng quậy ta mùi nhà bay này nhà hàng quậy máy cứ nào mùi bay quậy đấy tòa cho hai hàng này nhỏ này vào hàng có hai tòa cho vào hơi có lại vào đây cái gì có mai tòa cho. Entre los Yecopay, Cesario es el chamán principal, pues en su memoria guarda toda la cosmovisión y los mensajes más importantes de sus antepasados para defender la vida, la espiritualidad y el territorio Yecopay. Dentro de su pueblo, él es considerado un abuelo sabio y celestial. Los Yecopay afirman ser hijos de seres espirituales del cielo donde vive el dios Maihake, quien en este mundo se llamó Ñañé, luego se denominó Painaa y es quien creó todo y fue capaz de vencer toda la maldad del mundo. Por ello, la sabiduría de los Dahués Yecopay y sus visiones proféticas se consideran sagradas, así como las plantas medicinales que usan, entre ellas el yaqué, el yoco, mañapé y otras que fueron entregadas por Dios a los Yecopay. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Maritza Durán comenta: los páramos son resonantes y son un bien común para la Kundalini de toda la región andina de todo el continente. Are Maximiliano comenta: es excelente cómo sus tejidos llevan una escritura. Conocer gente que escribe poemas, cuentos, leyendas y toda la historia a través de la cultura. Gracias por compartirnos, como siempre, cosas muy interesantes y culturalmente hablando es extraordinario ver todo lo que hacen. Rima Nazarieva escribe: muchas gracias a Pacotavalo. Susano Mandrix comenta: es loable ver el empuje de la mujer en su propio desarrollo. Bendiciones y muchos éxitos. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Minería ruraykunaka ñukanchi Ecuador mama llaqtapi shuk llaqtakunapimi llakichishpa shamujushka kan. Ashtawanqari shina kashkamandami ñukanchipa hatun taytakuna, hatun mamakuna, taytakuna, mamakuna, wambrakuna, wawakunapash tandarishpa sumak yuyaykunata piñachishpa shamunajushka kan. Kay ruraykuna ama paktarishpa katinajuchu. Ñukanchipa pachamamata kamana yuyaykunapash ashtawa sinchiyashpa kanajuchu. Kaytami kay alpagulla rikuripi ñukanchipa pichikaniki puchukay rikuchi shuyu kuyuripi apamushpa kapanchi. Rikupashunchi. Para mí la tierra es madre tierra. El agua es la única fuente de vida que tenemos los seres humanos. ¡Nos van a envenenar el agua! Las autoridades de afuera son las culpables para que entren las minerías acá. Ñukanchi alpamamita wakajun mari. Ecuador es un país cuyo territorio esconde una inimaginable riqueza biológica. Atravesado por la línea equinoccial, este colorido rincón del planeta posee una gigantesca variedad de especies de flora y fauna que maravilla a biólogos y científicos de todo el mundo. Una pequeña porción de esta riqueza la podemos localizar en la provincia de Imbabura, donde se encuentra uno de los últimos remanentes boscosos de la ladera occidental de los Andes. Se trata del Bosque Protector Los Cedros.
Mucho de esta diversidad está ligada prácticamente a los fenómenos climáticos, a que estamos ubicados en una parte equinoccial, en una parte central a nivel del planeta. Si hacemos un recuento de todo lo que es el país, lo que es Ecuador, por sus formaciones vegetales, por las provincias, por las regiones ambientales, por las certificaciones vegetales y todo esto, estamos hablando de que tenemos de 9.500 a 10.000 especies de aves, contamos con 625 especies de anfibios hasta la fecha, 483 especies de reptiles y 440 especies de mamíferos a la fecha. No hablemos del tema de los árboles, de la vegetación, que se desconoce hasta ahora el número real de especies que tenemos en el país. In Los Cedros, so many things are wonderful. This is a unique forest. This elevation where the clouds condense, it creates a self-perpetuating ecosystem where the vegetation creates the clouds that help sustain the vegetation. I've been working with fungi from Reserva Los Cedros since 2012. That was part of my dissertation work, and I've continued working there since. I work with fungi. Specifically the fungi in the family Xylariaceae. It's the dead man's fingers, Dedos de los Muertos. It's one of the most diverse places for that group of fungi anywhere in the world. Every time I've been, we've collected species that are undescribed, that are new to science. But also the insects. The moths in particular is just stunning. I think there was one moth survey that found 900 species of moth at Los Cedros. And it blows my mind, this diversity. Just last weekend, actually, we met up with a group of bat researchers, murciélagos. This is really cool. Nobody's ever done research on the bats at Los Cedros before, so that was a really cool first. I believe they found something like 20 species of bat in 3 days. It's really cool. El bosque protector no tiene solo el objetivo de proteger justamente la flora y la fauna. Hay veces que dentro de estos límites geográficos del bosque protector como tal se encuentran comunidades de poblaciones locales, a veces comunidades indígenas, a veces no indígenas, pero comunidades locales que merecen protección. Entonces también el objetivo de estos bosques protectores a nivel nacional tiene también la misión y la visión de estar encaminados a proteger los recursos culturales, los recursos étnicos y todo lo que alberga dentro de ese territorio. En el año 2008, Ecuador escribió uno de los capítulos más importantes para la historia de la humanidad. Por primera vez en el mundo, un gobierno reconocía a la naturaleza como ente sujeto de derechos, otorgando a toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad la potestad de exigir a las autoridades el cumplimiento de los mismos. Pocos años más tarde, son numerosos los casos judiciales en el país donde la defensa de la naturaleza es el principal tema de litigio en las cortes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en los dos proyectos mineros más grandes del Ecuador, Fruta del Norte y el otro es Cóndor Mirador. El porcentaje de mortalidad a la fauna en el tema de la explotación, de la construcción de las obras, es bastante alto, ¿no? Hay reportes de osos andinos, de animales grandes, hay reportes de pumas, hay reportes de animales que están amenazados. Hay que recordar que en nuestro país, en la Constitución, se habla de derechos de la naturaleza, pero lamentablemente con el poder político y económico sobre todo, estos han sido menospreciados y pisoteados. A la par que se hace la Constitución con los derechos de la naturaleza, también se baja el nivel de los bosques protectores. Trataron, de quitarle esta nominación a los cedros, porque la actividad minera está prohibida en bosques protectores. Pero se logró tener las escrituras de que es declarado bosque protector. Eso llevó a que la municipalidad pudiera poner una acción de protección en las instancias correspondientes, como el Consejo de la Judicatura. En una primera instancia en Cotacachi fue negada, pero también se hizo una apelación a nivel provincial. Yo quiero ahí rescatar la presencia de los jueces de la Sala Multicompetente de Ibarra. Visitaron los cedros, conocieron, vieron la exuberante naturaleza que hay. La sentencia que tuvo la
Esta sala multicompetente primero fue declarar de que no hubo la consulta previa. Para eso, primero debía pedirse disculpas públicas y lo hicieron. Tenía que estar colgado en su página durante un determinado tiempo las disculpas públicas por no haber realizado la consulta previa. Pero la empresa minera ha hecho caso omiso de eso. Ha seguido presente en el territorio, ha seguido haciendo sus actividades, sus reuniones, y eso tenemos conocimiento por la gente que está allá. Y ahora la sorpresa es que estamos en una tercera instancia y tenemos entendido que se ha negado esa tercera instancia y que, bueno, para eso continuamos en la defensa de la tierra, en la defensa de la vida, en la defensa del bosque protector Los Cedros. Justamente estamos hoy en apoyo a la Corte Provincial de Justicia de acá de Imbabura, en vista de que el año 2019, en el mes de junio, emitió la sentencia de acción de protección a favor del bosque Los Cedros por los incumplimientos que las empresas mineras han venido realizando. Pero en estos días que se presentó, el Ministerio del Ambiente presentó una apelación ante la Corte Constitucional y esta la aceptó. En pocas palabras, rechazó toda la decisión que tomaron en la Corte Provincial de cuidado del ambiente, de protección del ambiente, del cuidado de vertientes de agua y más que nada la consulta popular hacia las comunidades del área de influencia. ¿Qué le decimos a la Corte Constitucional? No acepte el bidetito, el agua es primerito. No acepte el bidetito, el agua es primerito. Seguridad jurídica para bosques protectores. Seguridad jurídica para bosques protectores. If Los Cedros becomes a mine, we lose so much that we don't know. Like I said, every time I've been to Los Cedros, I have found species that are unknown to science, that are new to the world. These are the most diverse forests on the planet by several measures. And so if we lose that, this last remnant of this incredibly precious biodiverse forest, we lose all of that life. There will be extinctions. Extinctions of amphibians, extinctions of fungi, extinctions of plants, extinctions of monkeys. Los Cedros is the only place that I know of, other than the Cotacachi Cayapas, that has all three of the species of monkey on the western slope of the Andes. We've got the howler monkeys, the spider monkeys, and the capuchin monkeys, right? The brown-headed spider monkey is the most endangered primate in Ecuador. It's one of the most endangered monkeys on the planet, and it's only known from like 3 or 4 places, and Los Cedros is one of them. And if you open a mine there, that goes away. All of that life, all of that unknown diversity. And it's not, there's value in that life for its own sake, but there's also, we don't know what the value is for us. Most of our medicines come from natural products. And the richest source of natural products that we have are the rainforests of the world. And the most diverse one of those is the western slope of the Andes in Ecuador. En el año 2017, el 60% del bosque protector Los Cedros fue concesionado a la transnacional minera Cornerstone Resources, sin tomar en cuenta la trascendencia de su función social y ambiental. Este bosque se encuentra en el Valle de Intag, núcleo de la resistencia en contra de la minería en el norte de Ecuador, donde la lucha ha sido contra viento, marea e incluso fuego paramilitar. Estamos hablando del 95, en que se hace una primera asamblea
en donde se pone ya un alto al inicio de la actividad minera. Y desde esa fecha hasta la actualidad, cada año que se realizan las asambleas a nivel cantonal, a nivel de la zona de INTAG, es un no rotundo a la minería. Hoy, la lucha de INTAG no es solitaria. Los conflictos mineros se multiplican a lo largo de todo el país, de todo el continente y el mundo entero. Cada una de esas luchas, aparentemente solitarias, conforman una red global que tiene un objetivo común: defender el agua, el territorio y la vida. Se ve clarito en el siglo XXI, ya está caduco el sistema de exploración, de explotación que nos ha impuesto el sistema que actualmente nos tiene dominando. Nos sacan nuestros recursos naturales y cada día sigue empobreciendo nuestros pueblos en nombre de desarrollo de ellos. Pero en cambio, el desarrollo que nosotros planteamos siempre con los pueblos y las nacionalidades indígenas, de todo siempre ha venido hablando de la colectividad, compartir con todo el pueblo. Es el principio fundamental que tiene los pueblos indígenas, la colectividad. Yo quiero saludar a todos los hermanos de Ecuador, que no se rindan, que siguen la lucha. La madre que tú estás defendiendo es de ustedes. Por eso no hay que rendir. Si han tomado esa determinación, peleen por su madre tierra. Nuevamente. ¡Viva los pueblos en resistencia a la minería! ¡Viva! Las autoridades de afuera son las culpables para que entren las minerías acá, porque entre ellos hacen los abarres, como decimos acá el campesino. No tienen la culpa los que ingresan de acá, porque les ofrecen muchas cosas a ellos, y no sabiendo que los perjudicados somos nosotros. Nosotros ya mañana o pasado no existiremos, pero debemos de luchar por los que están atrás, por la nueva generación. Dicen que vendrá gente, explotará y todo, ¿no? Y darán empleo, pero sinceramente nosotros no necesitamos empleo porque nosotros somos ricos. Yo me considero rico. Tengo bosque, tengo aire puro, tengo alimento sano, y esto es importante, ¿no? Porque yo casi nunca me enfermo. De hecho, es rara vez que me enfermo. ¿Por qué? Porque como sano, disfruto del medio ambiente, todo, ¿no? Cambiar por esto, por ruido de máquinas, contaminación. Uno, después de trabajar en el campo, se va a bañar al río, se disfruta esto, ¿no? Uno se ama este lugar. Y a mí, en lo personal, me gustaría que se siga así y que mis hijos y los hijos de toda la mayoría de aquí sigan disfrutando de esto, porque yo crecí allí, nací allí. Eso no pueden hacer.
Shinami kay suman rikuchikunata riksishpa kay puchukay pachama chayashpa kapanchi mashikuna. Convidashpa sakipanchi shamu hunkay punllakunapi bajo un mismo sol rikurikuna puchukay pachama chayashpa kapanga. Hasta wangari redes sociales nishka kukunama yaykushpapash ñukanchita yanapapaychi kay campanitata achikyachishpa. Shinami ñukanchita ashtawa hawama viñashpa katichun yanapashpa sakipankichi. Shinaka shamu hunkay punllapi tuparishpa kapashunchi mashikuna kayakama. Uyayay ñawalmisa